Muy buenas tardes, mi nombre es Keila Hernández y en este video les voy a hablar sobre cuáles son las empresas en Colombia que deben realizar retención de IVA. Bueno, en Colombia con la retención de IVA la realiza principalmente las empresas que cumplen con ciertos criterios establecidos por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, DIAN. No son todas las empresas, sino aquellas designadas como agentes retenedores. Y les voy a explicar qué es un agente retenedor. Es aquel que se encuentra obligado a realizar la retención en la fuente del impuesto sobre las ventas. Es decir, que no es un administrador del impuesto, sino un intermediario en el recaudo de dicho tributo. Es así como la legislación ha dividido a estos agentes en 7 grupos. Como primera medida encontramos las entidades estatales, que son la nación, los departamentos, el distrito capital, las áreas metropolitanas, las asociaciones de municipios y los municipios, los establecimientos públicos, las empresas industriales, comerciales del Estado, las sociedades de economía mixta con participación del Estado superior al 50%, las entidades descentralizadas y todos los organismos o dependencias del Estado a los que la ley otorgue capacidad para firmar contratos. Como segunda medida encontramos los grandes contribuyentes que son designados por la DIAN, sean o no sean responsables de IVA. Como tercer empresa encontramos quienes contraten servicios grabados con personas o entidades sin residencias en el país. Cuarto, los responsables del régimen común, como cuando cuando compren bienes materiales, muebles o servicios grabados o personas del régimen simplificado. Quinto, las entidades emisoras de tarjetas de crédito y débito y sus afiliadas, en el momento del correspondiente abono a las personas o entidades que acepten pagos con tarjetas. Sexto, la unidad administrativa de aeronáutica civil por el 100% del IVA generado en las ventas de aeronaves. Séptimo, los responsables del régimen común, proveedores de sociedades de comercialización internacional, cuando compren bienes físicos, muebles o servicios grabados de personas que pertenezcan al régimen común, diferentes de los agentes mencionados en la opción 1 y 2, que son los del Estado y grandes contribuyentes. Octavo, empresas pertenecientes a la industria siderúrgica, es decir, cuya actividad económica principal en el RUT sea la fabricación de productos metalúrgicos básicos de hierro y acero. Noveno, empresas que pertenecen a la industria tabacalera, que su actividad económica principal en el RUT sea la elaboración de productos de tabaco, clasificación 120 del SIU, y cuando el tabaco en rama o sin elaborar sea vendido por personas pertenecientes al régimen común. Hola a todos. En el segundo punto tenemos quién declara IVA bimestral, cuatrimestral o anual en Colombia. ¿No sabían que no todas las empresas declaran el IVA con la misma frecuencia? En Colombia, la periodicidad puede ser bimestral, cuatrimestral o incluso anual, dependiendo de los ingresos y tipo de actividad. Hoy explicaré cómo funciona un poco el tema. Iniciaré contándoles dos puntos importantes. Uno, digamos que es el IVA. El IVA es un impuesto al valor agregado en un tributo que pagamos al consumir bienes o un servicio en específico. Las empresas lo recaudan y deben reportarlo a la DIAN, pero no todas lo hacen con la misma frecuencia. Como segundo ítem allí importante es la UVT, que sería la unidad de valor tributario. Es una medida creada por la DIAN para simplificar y estandarizar los cálculos tributarios. En Colombia, en lugar de expresar montos en pesos, muchas obligaciones fiscales se calculan con el OET, lo que facilita su actualización anual según la inflación. Bueno, ¿para qué sirve el OET? Bueno, uno, determina si una persona o empresa debe declarar renta. Dos, calcular sanciones, deducciones y retenciones. Tres, establecer topes para pertenecer a ciertos regímenes tributarios. Digamos que un punto allí es como el régimen simple. Entonces, incluso para el año 2025,
El VT, según la resolución 000193 del 4 de diciembre del 2024, el valor para este año es de 49.799 pesos colombianos. Bueno, digamos que esto se actualiza también cada año. La DIAN ajusta el valor de la VBT con base en la variación del índice de precios al consumidor, lo que pues la gran mayoría conoce como el IPC, para ingresos medios, certificado por el DAN. Bueno, y ya teniendo un poco más claro el tema, con los puntos mencionados anteriormente, decimos que declaran IVA cada 2 meses las empresas en el 2024 que tuvieron ingresos brutos iguales o superiores a 92.000 UVT, es decir, más de 4.329 millones. También aplica para grandes contribuyentes, exportadores, empresas que venden productos exentos de IVA y nuevos responsables que inician actividades. Ya para el tema cuatrimestral, decimos que sería quienes tuvieron ingresos inferiores a 92.000 UVT en el 2024, es decir, menos de 4.329 millones. Este régimen aplica digamos que en la mayoría de los casos, a las pequeñas y medianas empresas. Ya con el tema anual, sería si están en el régimen simple de tributación, la declaración de IVA es anual, aunque hacen pagos mensuales. Este régimen busca simplificar obligaciones para microempresarios. Y ya digamos que, ya como para cerrar, sería que igual revisaran sus ingresos brutos grabados y exentos del año anterior. Si superan el tope de VT, les corresponde el régimen bimestral, si no el cuatrimestral, y si estás en el régimen simple, tu periodicidad sería anual. Muchas gracias. Por último, tenemos el IVA monosáfico. Este es un tipo de impuesto al valor agregado, al IVA. ¿Qué es lo que quiere decir? Solo se cobra en una etapa de la cadena de comercialización, generalmente en la producción o en la importación, y no en las siguientes etapas, como en la distribución o al consumidor final de la venta. ¿Qué significa esto? Esto quiere decir que a diferente del IVA plurifásico, que se cobra en fase de la cadena de valor, de producción, distribución, de venta, el IVA monosáfico se aplica una sola vez y luego los productos quedan exentos en las etapas siguientes. Tenemos un ejemplo práctico. Podemos poner un producto con IVA monosáfico. Entonces, un fabricante vende un refresco a una distribuidora. En esa venta, el fabricante debe de cobrar el IVA del 19%. El distribuidor lo vende al supermercado sin aplicar el IVA. Por último, el supermercado lo vende al consumidor final sin aplicar el IVA. Esto quiere decir que el impuesto ya fue recaudado en la primera etapa inicial, donde el fabricante está a la venta con el IVA del 19%. ¿Dónde se usa en Colombia? En Colombia el IVA monosáfico se ha utilizado en algunos sectores específicos. Por ejemplo, en el primer sector serían las bebidas azucaradas y las cervezas. El IVA se cobra al producto y no a la venta al consumidor final. Otro ejemplo que tenemos son los combustibles. El combustible se aplica un IVA monosáfico en el primer eslabón. Por último, tenemos unas ventajas del IVA monosáfico. Una de las ventajas es que facilita el control tributario. Otra tenemos que simplifica la administración del impuesto. Y por último tenemos que reduce la invasión en etapas posteriores a todo este IVA.